muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes y esperando de provecho que este capítulo 11 de Daniel esté siendo efecto en nuestras vidas y sabiendo que los tiempos están cortos. Por eso el Dios del cielo se da bien el tiempo para darle a Daniel esta hermosa profecía que iba a alcanzar hasta el tiempo del fin. Y hoy nuevamente el pastor Hugo Gambetta nos está acompañando para darnos a entender mejor este capítulo 11. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, pastor. Vamos a continuar hoy con el capítulo 11. Hemos visto hasta ahora solamente los versículos del 1 al 4. Hoy nos toca considerar una porción bastante larga en relación con lo que hemos visto en los días anteriores, porque vamos a estudiar desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Así que ese va a ser nuestro pasaje de estudio para aquellos que quieran anotar, tener su Biblia a mano y anotar Daniel 11, versículos 5 al 14. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, ¿verdad? Así es. ¿Les parece bien si nos arrodillamos para orar? Pastor, ¿usted quiere orar? Señor y amante Padre, agradecemos por tus bondades, por la vida que nos prestas. Y en este momento, Señor, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo y nos permitas comprender estos versículos del 5 al 14 en esta profecía que le mandaste a enseñar a Daniel, en la cual, Padre, iba a alcanzar a ver todos estos reinados y poder, Padre, entender que iba a ser hasta el tiempo del fin. Ayúdanos para comprenderlos, estudiarlos y meditar en ellos, también viendo todo lo que hoy sucede a nuestros alrededores. Te pedimos de tu bendición y la suplicamos en el precioso nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en nuestro estudio de Daniel capítulo 11 vimos en los 2 días anteriores los versículos 1 al 4. Primero vimos lo que el ángel Gabriel le reveló a Daniel con respecto a los reyes de Persia. Y terminamos viendo el surgimiento del imperio griego a través de Alejandro Magno. Eso fue en el capítulo, en el versículo 3 y 4. Sí, en el versículo 3 se habla de ese rey fuerte y valiente que se levanta, que es Alejandro Magno, y luego cómo su reino sería quebrantado y dividido a los 4 vientos del cielo, a los 4 puntos cardinales, no sería para ninguno de sus descendientes. Y efectivamente la historia nos confirma cómo se cumplió esta profecía en la división del imperio griego entre los generales de Alejandro Magno, Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Los versículos que siguen desde el versículo 5 al 14 nos va a describir la historia de esos reyes que gobernaron las dinastías que gobernaron el imperio griego. Vamos a comenzar entonces con el versículo 5, pastor, si usted gusta leernos Daniel 11, 5. Bien, dice la palabra del Señor, Daniel 11, 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Versículo 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la había traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Okay. Está bien, ya leyó el versículo 6, nomás que está largo, pastor. Sí. Vamos a concentrarnos primero en el 5, realmente. El versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur. Si ustedes recuerdan la división del imperio griego entre los generales de Alejandro, el rey del sur era ¿quién? Ptolomeo. Y toma la zona
del sur, justamente Egipto, que era el reino principal que fue dominado por los medo-persas y luego conquistado por los griegos. La dinastía Ptolomeo o Ptolomea se establece con Ptolomeo I, que fue el general de Alejandro Magno. Por cierto, es muy interesante porque aunque estas dinastías de reyes van a ser griegos, ellos tomaron títulos egipcios. Como Egipto había sido una nación muy poderosa con sus famosos faraones en la antigüedad, pues ahora los griegos que ponen su sede en Egipto, esa parte del imperio griego, también va a adoptar los títulos de los egipcios, ¿verdad? Y la dinastía. Todos los Ptolomeos que conocemos en la historia, aunque eran faraones, Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, pues realmente eran griegos, no eran nacidos en Egipcio. Era una dinastía que dominó a Egipto. Entonces dice aquí, se hará más fuerte el rey del sur. Pero uno de los príncipes, de sus príncipes de Alejandro, o de sus generales, será más fuerte que él, y se hará poderoso y su dominio será grande. El otro que se hace más fuerte que el rey de Egipto o que el rey Ptolomeo va a ser Seleuco. Y Seleuco va a ser más fuerte y se hará poderoso y su dominio será grande. Este es el que va a llegar a conquistar la mayor parte del territorio. Es interesante porque la historia nos confirma exactamente cómo esto fue. El primer rey de la dinastía de los Ptolomeos es Ptolomeo I Soter. También se le conoce como Ptolomeo Lago, que reinó en Egipto del 305 al 283 antes de Cristo. ¿Okay? Ptolomeo se hace grande, pero Seleuco se hace más grande que él. Cuando menciona uno de sus príncipes, la palabra príncipe ñarim puede traducirse también como príncipe del ejército o general del ejército. Eso lo podemos encontrar en el léxico hebreo de la Biblia, como la palabra narim puede referirse también a uno de los generales. Se refiere a Seleuco. En el 316, Seleuco había ocupado todo lo que era Babilonia y avanza y toma todo el territorio hasta Siria y recupera gran parte del territorio del norte también, es decir, anexa a Casandro y eventualmente la dinastía de los Seleucidas va a anexar también la dinastía de Lisímaco. Es decir, van a quedar dos al final. Por un tiempo quedan tres y eventualmente quedan dos. Al cabo de años, el versículo 6, ahora sí, al cabo de años dice que, si lo quiere leer ahora sí, pastor, el versículo 6. Versículo 6 dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Ok, hasta allí. Al cabo de años quiere decir pasando varios años, ¿verdad? La historia nos confirma que esto sucedió unos 35 años después en la historia, después de la muerte de Seleuco I. Recuerden que estaba Seleuco I y Ptolomeo I, que son las dos cabezas de las dinastías. Pero ahora, para consolidar
la paz entre los dos reinos porque había lucha entre la dinastía de los Ptolomeos y la dinastía de los Seleucidas, siendo más bien los Seleucidas los que tratan de invadir y conquistar. Seleuco no se quedó con el territorio que le tocó, sino que eventualmente vence a Lisímaco y más adelante la dinastía de los Seleucidas va a vencer a Casandro también, pero atacó a Ptolomeo. Vivieron varias guerras allí, pero al fin hacen la paz, como dice el versículo 6, después de una larga guerra y muy costosa. Antíoco II, nieto de Seleuco I, se casa con Berenice, hija del rey Ptolomeo II. Es decir, aquí es donde a través de un casamiento tratan de consolidar el reino y de terminar la guerra. Así que la hija del rey del norte, y en este caso el rey del norte se refiere a Seleuco. Históricamente, Seleuco toma todo el territorio del norte, porque domina a los demás. Y aunque el territorio original que le había tenido, como vimos en la lección de ayer, era el este, como él avanza y toma el territorio del norte, de ahí en adelante quedan solo dos: el rey del sur, que es Ptolomeo, o Egipto, y el rey del norte, que es Seleuco. Y su dinastía, de aquí en adelante, en la Biblia se le llama el rey del norte. Así que vemos que el nieto de Seleuco, Antíoco, se va a casar con la hija de Ptolomeo II, y esta se llama Berenice. Este Antíoco ya estaba casado, pero pues es un trato que hacen para consolidar los dos reinos y que se acabe la guerra, pero él depone a su primera esposa para casarse con esta segunda. Él estaba casado con la Odisea, se llamaba. La Odisea, la primera esposa de Seleuco. Y él la hace a un lado y también excluye a sus hijos del trono. Y esto no va a dejar contenta a la Odisea, porque ella era la esposa legítima, la primera. Pero ahora, para hacer paz con el rey de Egipto, con Ptolomeo, se casa con la hija de Ptolomeo, Berenice, y la Odisea queda hecha a un lado. Pero si leemos la última parte del versículo, si lo ponemos en pantalla nuevamente, dice: vendrá la hija del rey del sur, esta es Berenice, al rey del norte para hacer la paz. Y esto es a través del casamiento con Seleuco o Antíoco II. Pero ella no podrá tener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, aquí nuevamente la historia nos confirma lo que sucede, pero antes de hablar del rey o sea, de lo que pasa con Berenice, que no pudo mantenerse ni mantener la unión y el poder de su brazo, debemos enfatizar el hecho de que el rey del norte es Seleuco, o la dinastía de los Seleucidas, que para este entonces ya lleva el nombre de Antíoco. ¿Okay? Antíoco, primero, segundo, tercero, y ahí va a seguir la dinastía, porque un nieto de Seleuco I se llama Antíoco, y de ahí comienza la dinastía de los Antíocos. Pero siempre es de la dinastía Seleucida. Hay documentos de aquella época donde a los reyes de la dinastía de los Seleucidas
se les llama el rey del norte y a los de Egipto se les llama el rey del sur. Y hay documentos de esa época donde la misma expresión se aplica para ello. Entonces veamos lo que pasó con Berenice. Después de su matrimonio tuvo un hijo, pero Antíoco se reconcilia con su antigua esposa, la Odisea. Antíoco muere repentinamente y la historia, nunca hubo una demostración absoluta, pero la historia dice que se sospechaba que había sido la misma la Odisea la que había envenenado a Antíoco en venganza por haberla hecho a un lado. Y aunque después se reconcilió, solo usó su reconciliación para envenenar a su marido y deshacerse de él. Aquí donde dice que no pudo retener, versículo 6, no permanecerá él se refiere a Antíoco, al rey del norte, ni su brazo. La traducción es su brazo, cambiando solamente una vocal en el hebreo, puede traducirse como simiente, brazo o simiente, y esa es una mejor traducción, simiente, porque será entregada ella, esto se refiere a Berenice, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y aquí específicamente ya es el hijo. Por eso que brazo podría traducirse como simiente. No permanecerá él, el padre, porque ella lo envenenó, su esposa antigua, la Odisea, ni su hijo, porque también el niño fue matado por la Odisea, porque no quería ninguno que se sentara en el trono, sino ella quería que sus hijos tomaran el trono de los griegos en Egipto. Así que esto cumple la profecía. Por cierto, hasta dice que ella va a ser entregada y los que la habían traído y asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Fíjense qué interesante. La historia nos dice que Berenice fue muerta juntamente con su hijito por los secuaces de la Odisea. Pero los que vinieron con ella se refiere a las mujeres de su séquito. La historia confirma de que no solamente Berenice murió y no solamente su hijo fue asesinado, pero también las doncellas que la habían acompañado, las que la trajeron, también ellas fueron eliminadas. Así que vemos que no pudo permanecer esa alianza. Vamos ahora con el versículo 7, pastor. Adelante. Okay. Versículo 7 de Daniel 11 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio. Arbitrio. No, y, arbitrio. Arbitrio. Ahí estamos. Y predominará. Muy bien. Un renuevo de sus raíces. Este se refiere a Ptolomeo III. Recuerden que Ptolomeo II era del que estábamos hablando, pero era un renuevo, es decir, un hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice, es el que sucede a su padre en el trono en el año 246 a.C. Y invade a Siria, el territorio ahora de los Seleucidas, como venganza por la muerte de su hermana. Así que otra vez comienza la guerra que no se pudo mantener.
y Ptolomeo III dice que predominará. Allí lo dice, predominará al final del versículo. Salió completamente victorioso este Ptolomeo III en su guerra contra la dinastía de los Seleucidas, Seleuco II, y estableció el poderío marítimo en todo el Mediterráneo. Luego menciona un detalle interesante en el versículo 8. Léalo, pastor. ¿Okay? Entonces leemos el versículo 8 de Daniel 11, 8 o 11, 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Bueno, aquí menciona un detalle interesante. Primero dice que iba a predominar en su guerra contra los Seleucidas, pero ahora dice que aún a los dioses de ellos y sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos como botín a Egipto, y por años se mantendría esa guerra contra el rey del norte. El decreto de Canopes dice en alabanza de Ptolomeo III. Fíjense, esto está en un decreto de documentos antiguos de Egipto. Las imágenes sagradas sacadas del país que habían sido llevadas por los persas del imperio anterior, habiendo hecho el rey una campaña al extranjero, las recobró y las trajo a Egipto y fueron restauradas en los templos de las cuales cada una de ellas había sido sacada. Los dioses de los egipcios que fueron llevados como botín, ahora se restauran a Egipto por Ptolomeo III. Y Jerónimo, en su comentario de Daniel 11, afirma, Jerónimo es el que tradujo la Biblia al latín del hebreo y del griego, él afirma que Ptolomeo, al término de su campaña contra Seleuco II, trajo de vuelta a Egipto un inmenso botín que incluía las imágenes también de ellos y de sus dioses, de los dioses griegos. Así que no solamente recuperó las imágenes de Egipto que habían sido llevadas antes, pero también las imágenes de los griegos que estaban en Siria, las trae a Egipto. Y por cierto, allí el versículo 8 termina diciendo, llevará cautivos a Egipto específicamente. Hasta ahora solamente se hablaba del rey del norte y del rey del sur, pero no se había mencionado por nombre a Egipto. Grecia se menciona por nombre. Medo-Persia se menciona por nombre, pero hasta ahora solamente la Biblia mencionaba el rey del norte y el rey del sur. Por la historia sacábamos que el rey del norte era la dinastía de los Seleucidas y el rey del sur la dinastía de los Ptolomeos o Egipto. Pero ahora sí lo menciona específicamente, identificando entonces el rey del sur con Egipto. ¿Ok? Vamos entonces con el versículo 9, donde dice, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Esto ya lo vimos como en sus campañas contra los Seleucidas llega aún hasta el territorio persa, allá en la antigua Babilonia y la antigua Persia, y vuelve a su tierra trayendo la cantidad de botín. Versículo 10, pastor. Versículo 10 dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Okay. Los hijos de aquel se refiere a los hijos de Seleuco, ¿verdad? Se van a enojar porque ahora viene el rey de Egipto y los domina y se les lleva a todos sus dioses y todo lo demás. Entonces, estos hijos de Seleuco II, que se llaman Seleuco III, será uno Soter, y Antíoco III. Estos dos, Seleuco
III y Antíoco III se levantan y se enojan, se llenan de ira y van a regresar para hacer guerra contra los Ptolomeos. Pero dice que inundará, el versículo nuevamente, miren cómo termina. Versículo 10. Ajá, ¿sí? Vendrán, los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Este detalle es interesante. Y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante y luego volverá y llevará la guerra hasta su propia fortaleza. Aquí habla de una campaña sumamente interesante. Aquella multitud que el rey del norte reúne, finalmente cae en manos del rey del sur. Vendrá apresuradamente, inundará, pasará adelante y luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. La multitud grande, Polibio, el principal historiador de ese período de los griegos, dice que el ejército de Antíoco se componía de 62.000 de la infantería, 6.000 jinetes y 102 elefantes. Por eso habla, reunirían los dos hijos grande multitud de ejército. Es un ejército formidable, 62.000 soldados, 6.000 jinetes y 102 elefantes. Parece que las tropas de Ptolomeo no eran menos tampoco, eran bastante fuertes porque pues finalmente los van a derrotar. En la batalla de Rafia, en el año 217 a.C., que se dan entre Antíoco III y Ptolomeo IV, resulta en una derrota aplastante para Antíoco. Perdió 10.000 infantes, 300 jinetes y más de 4.000 prisioneros. Pero sigue diciendo ahora el versículo 11. 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Fíjense que acá acaba de describir lo que acabamos de decir. Los reyes seleucidas, los dos hijos, ahora atacan al rey del sur, pero el rey del sur otra vez reúne también una gran multitud contra la gran multitud de los seleucidas y esa gran multitud será entregada en su mano. Es decir, gana el rey del sur. Pero aún eso, dice el versículo 12, que no va a prevalecer. Versículo 12. Versículo 11-12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Por su indolencia y por su libertinaje, Ptolomeo no supo aprovechar la victoria que ganó en la batalla de Rafia contra los seleucidas. Y así no pudo prevalecer. Con la muerte de Ptolomeo IV, llega al trono un hijo de él de 5 años de edad, que es Ptolomeo V Epífanes, y con pues va a perder ahora el control otra vez los Ptolomeos. Eso es lo que dice el versículo 13. El 13. 13, 11, 13. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ok, así que volverá. Este es el rey del norte que va a atacar otra vez a Ptolomeo V, que todavía es un rey niño, Ptolomeo V, y con esa tremenda campaña de una multitud más grande que la primera, un ejército más grande, los
los derrotan nuevamente. Literalmente dice en el versículo 13, al cabo de algunos años, y esto sucedió 16 años más tarde, o sea, los 16 años que pasaron entre la batalla de Rafia y entre la batalla o la campaña de Antíoco contra el rey del sur. O sea, que solamente le duró 16 años su supremacía, o sea, el haber ganado, porque ahora el rey del norte, los Seleucidas, atacan otra vez a los Ptolomeos y esta vez con muchas riquezas. Y con eso llegamos al versículo 14 y se nos acabó el tiempo, pastor. Sí, ya. Bueno, ¿qué dice el versículo 14? Bueno, el 14 nos dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ok, aquí ya nos introduce a un nuevo capítulo en la historia. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Aquí ya desde el versículo 14 en adelante se va a introducir un nuevo invasión o imperio, que es el imperio romano. Y esto lo vamos a ver en detalle comenzando el día de mañana. Bueno, terminamos aquí. El tiempo se nos fue, sin embargo hemos visto muchos detalles interesantísimos. Fíjense, hasta el casamiento entre Berenice y Seleuco, ¿verdad? Y cómo eso no funcionó y cómo ella caería, o sea, hasta el asesinato de ella, el asesinato de su hijo y las que estaban con ella. Detalles pero ínfimos. Solamente Dios pudo haber dicho siglos antes que esto sucediera cómo esto se iba a cumplir. Esto nos da una certeza de que Dios conoce el fin desde el principio y Él también conoce tu propia vida. Puedes confiar en ese Dios que tiene la historia en sus manos y puede regir también tu propia vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.